Bien, recordando un poquito, nosotros estaríamos trabajando lo que sería esta parte de lo que sería la normalización. Estábamos haciendo un ejemplo, un segundo ejemplo, donde nos habíamos topado con esta tabla precisamente que usted puede observar que estoy marcando. De esa tabla, pues nos habían entregado originalmente, pues nosotros habíamos analizado y nos habíamos dado cuenta de que esta tabla contenía campos, los cuales, pues estos datos, sobre todo en estas columnas, estaban desordenados o estaban mal ingresados, es decir, estaban colocando dos datos en la misma columna. Claro está, quiero dejar claro que no son campos no atómicos. Estos no son campos no atómicos. ¿Por qué no son campos no atómicos? Porque son los nombres el primer nombre de cada uno de los hijos de los empleados. Se le consideraría un campo no atómico si en algún momento existiese acá y segundo nombre del primer hijo, primer nombre y segundo nombre del segundo hijo, o primer nombre y segundo nombre del tercer hijo. En ese momento se consideraría un campo no atómico. Este es un campo atómico, lo único que está mal ingresado los datos. De igual forma, este de acá. Por lo cual, lo que se hizo acá fue ordenar la tabla. Es decir, lo que hicimos básicamente fue haber colocado los datos tal y como deberían de estar originalmente. Un nombre de cada uno de los hijos por fila. Y de ese resultado que usted ve acá, fue que ahora obtuvimos bastante redundancia de datos o datos duplicados. Bien, pero así debería estar la tabla originalmente. Posteriormente a eso pasamos a hacer lo que sería la primera forma normal, que era separar los campos repetitivos de aquellos que no se repiten. Luego, posteriormente a eso, que lo hicimos, lo que hicimos fue añadirle a los dos campos que se separaron, obviamente que sus datos no están repetidos, fue añadirle la llave principal de la tabla original, que es esta de acá, que en este caso fue código de empleado. De tal forma que tenemos esto. Nombre de los hijos, la fecha de cumpleaños y el código del empleado, para que no pierdan referencia a la tabla original, para que se siga manteniendo todavía la referencia indicando por medio del código de empleado qué hijo le pertenece a qué empleado, como usted lo ve acá. Y claro está, una vez que nosotros hemos separado estos de acá, ya no tiene el por qué ser la redundancia de datos en esa tabla, porque los campos que originaban esa duplicidad de datos básicamente ya no están. Así que por lo tanto esta tabla se ha quedado de esta manera. Hasta acá la primera forma normal, hasta acá lo hemos dejado nosotros la semana pasada. Bien, vamos a pasar ahora a hacer la segunda forma normal. Para la segunda forma normal, nos vamos a enfocar en trabajar en esta tabla de acá. Eso es lo importante. Vamos a copiar esta tabla. Vamos a copiar solamente para no perder la referencia, que es lo que hemos hecho en la hoja anterior y para no estar regresando a cada rato. Solamente para eso la copio. Bien, entonces, ya que tenemos acá cómo nos ha quedado la primera forma normal, ¿qué dice la segunda forma? Primera regla, segunda forma normal. En este caso, la primera regla dice que es eliminar, tenemos que eliminar las dependencias transitivas de la tabla en cuyos campos no se repetían. En este caso, la tabla de los campos no tenía redundancia de datos. Esa es la mejor explicación. Y por lo tanto, estamos haciendo referencia a esta tabla de acá. Bien, antes de pasar acá, yo les pregunto a ustedes. Tenemos lo siguiente. Tenemos que ver acá esto. Me están hablando de hijos.
la fecha de cumpleaños obviamente de estos y el código del empleado. Como les dije la semana pasada, aquí usted imagínese esto. Usted en un salón de clases tiene ah, administración y a peritos contadores. Aquí lo que trata de hacer es que tiene que separar a ambos en grupos por carrera. Entonces, obviamente los que son de administración se van a otra clase y los de perito contador se van a otra clase. Yo les pregunto acá a ustedes, de esos tres campos, ¿quiénes son los que tienen una relación directa? ¿Quiénes están relacionados más directamente? Pregunta para ustedes. Cuando hablo de relación directa, por ejemplo, lo siguiente. Hijos y fecha de cumpleaños. Básicamente, ¿la fecha de cumpleaños de quién es? ¿Será del hijo o será del empleado? Claro está, la fecha de cumpleaños es del hijo. Por lo tanto, estos dos tienen una relación directa. Así que los vamos a separar. Y el que queda volando, el que queda solo es este de acá, el código del empleado. Así que lo pegamos por acá. Esto obviamente lo tiene que llevar, se tiene que copiar, pero lo vamos a hacer hasta de último porque no quiero que se confundan. Aquí vamos haciéndolo esto paso a paso. Bien, la tabla me quedaría algo similar a esto. Pero también algo muy importante que tenemos que hacer. No se puede quedar un solo campo solo. No existe eso, nunca se puede hacer eso. Aunque a usted le dé la tentación de hacerlo, no se puede porque por sí ya está malo. Entonces, como un solo campo no forma una tabla. Una tabla se forma a partir de dos campos, pero uno no lo forma. Por lo tanto, este no puede quedar solo. Sin embargo, acá va otra regla que se deriva, esa regla no está fija, sino que se deriva a causa de este tipo de situaciones. Esa regla sería la 1.1. Regla 1.1, la cual dice 2FN, que sería segunda forma normal, que se dice añadir el campo principal de la tabla formada a los campos que fueron separados. Para no perder las referencias. En este caso, las relaciones. Bien, ahora muy importante. Claramente está diciendo de que a este que quedó solo, le tenemos que agregar la llave principal de esta tabla. Pero resulta y pasa de que esta tabla no tiene llave principal, porque hijos no puede ser llave principal. ¿Por qué no puede ser el nombre de hijos llave principal? Recordemos, el campo principal solamente es aquel que tiene un dato que no se puede repetir, es un dato único, que no se repite. Y obviamente hijos se repite, pues no es que no se repita acá, pero puede darse el caso de que, por ejemplo, Marta, Rafael y Julia, ambos puedan llegar a tener un hijo y al hijo obviamente le coloquen Juan. O sea, pueden haber tres personas con el nombre Juan o tres hijos con el nombre Juan que pertenecen a padres diferentes. Fecha de cumpleaños tampoco puede ser llave principal porque puede darse el caso de que tres hijos, obviamente de diferente papá o de diferente mamá, nacieron en la misma fecha. Por lo tanto, ninguno de estos campos es candidato a ser llave principal, ya que esos campos pues pueden en algún momento darnos problemas si lo tomamos de esa manera. Por lo tanto, al no tener llave principal, nosotros no la tenemos que inventar. Entonces acá, como no tengo, yo vengo y le coloco acá código de hijo. Prácticamente me invento como es en el código.
o la llave principal. Entonces, por ejemplo, a María le doy 1, Samuel 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9, 11. Ya con ese código, obviamente ese código es único y no se puede transferir a otra persona que no sea el que se le haya asignado. Por lo tanto, mi llave principal queda de la siguiente manera. Sería el código de hijo. Bien, ahora que ya tenemos una llave principal porque ya le hemos colocado su llave, como quien dice, si no tenía, se la inventamos. Ya lo tenemos, ahora sí. Pasamos a poder hacer esta regla de acá, el cual dice que al campo que quedó solo, le tenemos que añadir o le tenemos que pegar o adjuntar lo que sería la llave principal de la tabla que se formó, que en este caso es código de hijo, para que no se pierda la referencia. Y este quedaría de la siguiente forma. Así quedaría esta parte de acá, como usted lo puede ver. Código de empleados es separado, cierto es, pero ahora tiene a la par lo que sería el código del hijo. Eso significa de que código de empleado y código de hijo siguen estando de manera relacionadas por medio de ese campo principal. Y la tabla hijo me queda de la siguiente manera. Entonces aquí ya tengo una tabla porque ya tengo dos columnas. Bien, la segunda forma normal quedaría de la siguiente forma. Segunda forma normal finalizada. Quedaría de la siguiente manera. Me voy a traer este para acá. Lo pegamos por acá. Vamos a traernos esta tabla. Lo pegamos por acá. Y esto también por acá. Así nos quedaría la tabla esta de acá. Segunda forma normal finalizada. La tabla empleado, la tabla empleado hijo y la tabla hijos. Claro, hasta aquí pasamos a la tercera forma normal. Sin embargo, en este ejemplo que estoy entregando acá, ya no es necesario hacer tercera forma normal, porque en la tercera forma normal nos centramos en eliminar dependencias transitivas justamente en esta tabla. Es decir, separar campos que no tienen relaciones directas. Sin embargo, en la tercera forma normal ya no podríamos hacer nada de esto porque, por ejemplo, código de empleado es el campo principal. Y aquí me están hablando de empleados, del nombre del empleado y del apellido del empleado. Por lo tanto, básicamente estos tres tienen una relación muy directa entre sí. No hay dependencias transitivas, es decir, no existe un campo que no tenga que ver nada con estos directamente. Entonces acá básicamente ya no es posible hacer la tercera forma normal, porque básicamente nuestra tabla ha quedado normalizada en la segunda forma normal. Ya no tengo yo acá campos que tenga que separar, porque estos que están acá tienen una relación muy directa. Acá obviamente esto ya se normalizó, por lo tanto mi tabla normalizada queda hasta acá en la segunda forma normal. Entonces ya solamente me resta por colocar nombre a las tablas. Tabla empleado, la tabla empleado hijo y la tabla hijos. De esa manera quedaría entonces lo que sería mi normalización para esta base de datos. ¿Alguna duda, alguna pregunta? ¿No? Bueno, entonces básicamente esa sería la tercera forma, no, bueno, la segunda forma normal, la tabla, la base de datos totalmente normalizada. De esta manera queda entonces este ejemplo. Bien, vamos a proseguir. Vamos a pasar a lo que sería el tercer y último ejemplo del día de hoy. Este lo voy a hacer un poquito más rápido. Vamos a eliminar todo esto, porque lo vamos a hacer desde cero para que ustedes puedan ver cómo es que se hace. Y vamos a básicamente hacerlo de la forma más breve posible. Bien, tenemos entonces la tabla original. Podemos ver código de estudiante, el nombre, el tutor, número de salón, código de clase y clase. Bien.
Entonces, lo primero, hay que ver si no hay campos no atómicos. Vamos a colocar acá 1FN y vamos a colocar primera regla, separar la tabla. No, perdón. Bueno, básicamente sería así. Separar los campos en campos atómicos. Entonces, vamos a ver acá si tenemos campos atómicos. Código de estudiante, estamos bien, es un campo atómico, solo tiene un dato. Nombre, este no es un campo atómico. ¿Por qué no es un campo atómico? Porque tiene el nombre y también tiene el apellido del estudiante. Tutor tampoco es un campo atómico porque tiene el nombre y el apellido del tutor. Número de salón sí es un campo atómico, código de clase también y clase también. Por lo tanto, aquí tengo dos campos no atómicos. Bien, ¿cómo me quedaría eso? Entonces me quedaría de la siguiente manera. Me voy a llevar esto para acá. De manera rápida lo vamos a copiar. La pasamos para acá. Y empezamos a separar acá algunos campos. Vamos a insertar unas columnas por acá para que me quede de la siguiente manera. Por ejemplo, Marta Morales, 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 Casanova y Mendoza. Bien, aquí sería apellido. Apellido estudiante. Y aquí sería nombre estudiante. Aquí claramente le tengo que eliminar esto. No se puede quedar así porque ya fueron separados. Por eso los apellidos ya se fueron a la otra columna. Así que ya no, esto ya no tiene razón de ser. Y lo mismo hago acá. Nombre de tutor y el apellido del tutor. Que en este caso sería Sarmiento. Sarmiento, Esparza, Esparza y Paz. Y elimino los datos de acá, que ya no tienen razón de ser tampoco, porque ya fueron separados en su respectiva columna. Bien, entonces, ya que tengo estos datos, esto se queda tal y como estaba, lo habíamos mencionado, porque son campos atómicos. Vamos con la segunda regla de la primera forma normal, que sería separar los campos repetitivos. Los campos con datos repetitivos sería más bien dicho. Por lo tanto, acá vamos a ir evaluando. Los campos con datos repetitivos serían código de estudiante, nombre de estudiante, apellido, nombre de tutor, apellido de tutor, número de salón. Estos de acá ya no. Código de clase y obviamente la clase no. Aunque usted vea acá que cirugía estética se repite 2 veces, no es un campo repetitivo porque se repite 2 veces, pero es por diferente alumno. Lo tomamos como campo repetitivo o dato repetitivo cuando es para el mismo dato, es para la misma entidad. En este caso no lo es. Cirugía estética se presenta 2 veces, pero uno es para Mario Casanova y el otro para Gabriel Mendoza. Por lo tanto, no tiene razón de ser de llevármelo como dato repetitivo. Así que los vamos a copiar. Los campos repetitivos los vamos a separar de aquellos que no se repiten. Y la cuestión me quedaría algo similar a esto. Como usted puede ver acá. Así me queda esto. Ahora, claro está. Tercera regla. Primera forma normal sería añadir la llave principal
de la tabla original, campos repetitivos, a la tabla que contiene los campos no repetitivos. ¿Cómo quedaría eso? De la siguiente manera. Voy a copiar esto para acá. Lo vamos a pegar por acá más bien. Código de estudiante lo vamos a copiar y lo pegamos por acá. De esta manera me estaría quedando. Ahora bien, muy importante. ¿Qué pasa ahora? Recordemos que estos dos campos eran los que estaban provocando de que estos se repitieran constantemente. Pero ahora que ya el código de estudiante se fue con ellos, ya no es necesario estar repitiendo todo esto una vez más. Esto ya no tiene razón de ser, porque ya los campos que hacían esto, provocaban esta repetición de datos, ya no están. La tabla me quedaría de la siguiente manera. Vamos a copiar acá. 4 campos. Los pegamos por acá. Por ejemplo, 106. El otro sería 226.02, que sería Mario, y 2603. Aquí lo voy a copiar 2 veces, por ahorita les voy a explicar por algo. Colocamos Mario, Gabriel y Gabriel. Marta Morales, Casanova, perdón. Morales, Casanova, Mendoza y Mendoza. El nombre del tutor queda con Jorge, Lucía, Lucía también y Julia. Acá nos queda Esparza, perdón, sí, Lucía Esparza, Esparza y Paz. Los códigos serían 438, 322 y 301. De esa manera nos quedaría esta tabla. Bien, y algunos se preguntarán, ¿y por qué diablos aparece Gabriel Mendoza todavía 2 veces? Recordemos de que se separó el código de clase y la clase, porque eran los campos que no se estaban repitiendo. Pero el nombre del tutor y el apellido del tutor todavía se quedaron, porque estos sí se estaban repitiendo. Estos se quedaron todavía en esta tabla. Y claro está, como aún se quedaron en esta tabla, porque vuelvo repito, eran campos que tenían datos repetitivos, aún se quedaron en esta tabla y por lo tanto no podemos venir y volarnos a, por ejemplo, a Julia Paz, perdón, a Lucía Esparza, porque recordemos, Lucía Esparza le da clases tanto a Mario Casanova, perdón, como a Gabriel Mendoza, a 2 estudiantes diferentes. Por eso es que Gabriel usted lo ve repetido acá 2 veces, porque lleva 2 clases o tiene 2 maestros, ¿sí? Así que esto no lo podemos nosotros quitar. No lo podemos quitar porque es información que obviamente ya viene de manera original. Si obviamente quitamos esto, es como quitemos un registro. Es como que imagínese, usted va al cine y paga 2 boletos con su nombre. Y resulta y pasa, ¿verdad? De que para que no aparezca datos repetitivos con su nombre, le quitaron la otra entrada que ya había pagado. Entonces, cuando usted llega al cine por sus entradas, solamente aparece que solamente tiene una entrada. Y usted obviamente compró en línea, compró por internet, compró 2 entradas. Entonces, obviamente eso está malo, está mal hecho y por lo tanto nosotros no podemos hacer eso. Así que Gabriel Mendoza acá se sigue quedando 2 veces, pero es porque tiene 2 maestros distintos. Y aparte de ello, porque estos campos tenían datos repetitivos. Bien, entonces, la primera forma normal nos quedaría de la siguiente manera, así como usted lo ve acá. Esto sería la primera forma normal finalizada. Bien, esto sería el final de la primera forma.
Ahora vamos a pasar con la segunda forma normal. Para la segunda forma normal, nos vamos a traer la primera forma para no estar regresando a cada rato. Veamos por acá. Y vamos a traernos esta parte de acá que nos faltó. Bien, ahora segunda forma normal. En este caso vamos a eliminar las dependencias transitivas de esta tabla. Adelante, Kalel, adelante. En la segunda forma normal, esa tabla la deja en paz. No la toca para nada. Se enfoca directamente en esta. Así que en la segunda forma normal dice, vamos con la primera regla. Aquí ya no voy a colocar primera ni segunda regla, porque no quiero perder tanto tiempo en esto, porque el tiempo es muy corto. Yo necesito entregar bastante contenido el día de hoy. En la segunda forma normal dice que tenemos que separar las dependencias transitivas, es decir, aquellos campos que no tienen una relación directa entre sí. Si usted observa acá, código de clase me está hablando de clases. Es decir, estos dos de acá tienen una relación muy directa. El nombre de la clase y el código que éste lo identifica. Por lo tanto, código de estudiantes aquí es el que está sobrando, es el que está de más. No tiene una relación directa con ellos dos. Aquí me están hablando de clase, aquí también. Por lo tanto, estos dos que tienen una relación directa van a formar su propia tabla, la tabla clases. Y este pobre que no tenía una relación directa con ellos va a ser obviamente pues sacado de acá. Pero recordemos que este campo de código de estudiante no puede quedar solo. Él no puede quedar solo. Entonces, dice la otra regla de la segunda forma normal, que se tiene que añadir al campo o a los campos que salieron, porque no tenían relación directa, se le tiene que añadir la llave principal de la tabla que se formó. Es decir, de esta tabla que se formó, le tenemos que dar la llave principal. ¿Cuál sería la llave principal en esta tabla? Bien, yo como veo que aquí no hay participación de esto, yo una vez les digo, en la tarea que yo les voy a dejar, no quiero por favor que me vayan a estar molestando ni me vayan a estar preguntando esta semana, profe, ¿cómo se hace? Profe, ¿cómo se hace esto? Porque estoy preguntando acá, ¿y esto qué es el ejemplo? Si usted no me contesta, perdóneme, no me esté molestando entre semana, a medianoche, noche, profe, ¿cómo se hace? O mire, si voy bien, porque no pienso ayudar a nadie. ¿De acuerdo? Acá el campo, y la llave principal es código de clase. Copiamos, lo pegamos. Y entonces la tabla me queda acá, la segunda forma normal quedaría de la siguiente manera. Código de estudiante y código de clase quedan juntos para formar una sola tabla. Y código de clase y clase quedan para formar otra tabla. De esta forma nos quedaría acá la segunda forma normal. Eso sería la segunda forma normal. Finalizada. Nos queda de la siguiente manera. Nos traemos esta tabla que no tocamos para nada. La pegamos por acá. Luego traemos esta tabla de acá, que es la tabla puente, la tabla que se originó. Y esta nueva tabla que se creó con sus campos que sí tenían relación directa. Esa sería la segunda forma normal finalizada. Bien, vamos ahora a la tercera forma normal. Tercera forma normal, nos traemos la segunda forma para no estar regresando a cada rato. Pegamos por acá. Y vamos a colocar acá. Tercera forma normal. La tercera forma normal nos vamos a enfocar justamente en esta tabla de acá. En esta tabla de acá nos vamos a enfocar. Estas dos ya no las tocamos para nada porque ya son normalizadas o ya han estado pues reducidas. Ahora nos toca acá. En la tercera forma normal seguimos eliminando dependencias transitivas, es decir, vamos a separar aquellos campos que tienen relación directa entre sí, de aquellos que no. Por lo tanto, acá me están hablando de estudiante, nombre de estudiante y su apellido. Esos tres claramente tienen una relación directa. Los separo.
Y acá, nombre de tutor y apellido de tutor también tienen una relación directa. Entonces, los vamos a separar. Ahora bien, me queda el número de salón. Este queda volando. Bien, esta base de datos originalmente es para una escuela, ¿sí? Donde el maestro está en un salón. Ya está él fijo y son los alumnos que tienen que llegar al salón para recibir la clase. No es como en el colegio donde estamos, ¿verdad? De que el maestro tiene que llegar al salón donde ustedes están. No, eso es al revés. Por lo tanto, el número de salón está prácticamente en relación con el tutor. Cada maestro tiene su propio salón. Acá tendría que decir salón del maestro, ¿verdad? Bien, entonces tenemos esto acá, así nos quedaría. La separación de los campos. Ahora dice, la tabla que se formó, que fue esta, siempre va a ser esta. Acuérdense que esta es la tabla original. Entonces la nueva tabla que se formó fue esta tabla. Dice, la tabla que se formó, le tenemos que dar o le tenemos que añadir o entregarle a la tabla original la llave principal de la nueva tabla. Es decir, la llave principal de esta tabla se tiene que ir para este campo, para esta tabla de acá, perdón, para que no pierdan relación, para que se sigan manteniendo unidas. Sin embargo, vamos a evaluar. Nombre de tutor no puede ser clave principal, porque obviamente es el nombre. Y pueden haber muchos maestros que se llamen Jorge. De apellido tampoco, porque pueden haber muchos maestros que tengan el apellido Esparza. Y número de salón tampoco es conveniente dejarlo como llave principal. ¿Por qué? Recuérdense de algo muy importante. El maestro lo pueden llegar a despedir. Por lo tanto, ese salón va a quedar vacío. El salón queda vacío y ese salón le puede ser asignado a otro maestro, el maestro nuevo que lo llegue a suplantar. Pero en las empresas, cuando usted va a una empresa, obviamente de las grandes, a usted le van a asignar un código de empleado. Ese código de empleado va a ser único. Y si a usted lo despiden o usted renuncia a ese código, ya nunca más lo vuelven a utilizar con otro empleado. Ese empleado básicamente queda borrado de la fase, de la base de datos, con todo y código. Y a los empleados nuevos que van llegando, pues les dan otro código de empleado, pero nunca le van a volver a dar el código de empleado de aquel que ya hayan despedido o bien haya renunciado. Eso nunca lo va a ver y nunca puede pasar. Entonces acá, número de salón no es conveniente hacer la clave principal. Es candidata si es candidata, pero no es conveniente por las razones que yo les he comentado. Así que vamos a crearle, como no tiene una llave principal, podemos llamarle eh, seriamente candidata, ¿verdad? Solamente tenemos este como aspirante, pero por las razones que le comenté, no es razón para que lo dejemos, le creamos una. Vamos a colocar acá código de tutor. Por cierto, muy importante acá. Recordemos que Gabriel Mendoza estaba originando que se repitiera Lucía Esparza dos veces. Gabriel era el que lo estaba originando, porque tanto Mario Casanova como Gabriel Mendoza reciben clases con Lucía Esparza. Y obviamente, estos campos ya no están con estos, que eran los que estaban originando de que estos se repitieran. Entonces, por lo tanto, ya no hay razón de que se repita Lucía Esparza dos veces. Ya acá se queda Julia Paz con el código 301. Y aquí le vamos a quitar estos de acá. Código de tutor Jorge 1, 2 y 3. Lo vamos a marcar acá. Y vamos a quitar esto de acá que se ve muy mal. Bien, ahora, ¿qué pasa acá con esto? Voy a cortar esto de acá. Y lo vamos a pegar por acá. Bien, aquí nos quedarían estas tablas. Ahora, a esta tabla estudiante le voy a asignar el código de tutor.
porque no pueden quedar separadas por completo. Entonces yo digo, para Marta Morales le pertenece el código, el tutor con el código 1. A Mario Casanova le pertenece el tutor con el código 2. A Gabriel Mendoza también tiene clases con el tutor con el código 2 y con el tutor del código 3. Así quedaría esta tabla en tercera forma normal. Aquí me quedo por acá. Así nos quedaría esta tabla. Y claramente esta, ¿verdad? Nos tenemos que traer estas dos de acá. Vamos a copiar y las pegamos por acá. Pero a lo mejor me traigo una por una porque no quedó bien esto. Bien, así nos quedaría entonces nuestra tabla pues normalizada. Sin embargo, acá tenemos un problema. Hay algo que no está bien. Gabriel Mendoza 2 veces. Es como que tenemos acá el nombre. Es cierto, acá llegamos a la tercera forma normal y perfectamente eso se puede quedar así. Vamos a hacer algo, solo me queda un minutito. Por favor, vamos a volver a ingresar por el mismo link para terminar acá este ejemplo y pasar a la información que corresponde a la tarea 4 y obviamente al examen. Así que por favor, volvamos a ingresar por el mismo link.